Hola a todos. Bienvenidos a mi canal MR Magazine. Las noticias de hoy son sobre Sla y Alil. Solo quiero decir que si te gusta mi vídeo y dejas un comentario a continuación, me haría muy feliz. También puedes suscribirte a mi canal si te gustan mis vídeos. Gracias y comencemos el vídeo. En el vibrante mundo de la televisión turca, donde los sentimientos reales muchas veces se mezclan con los guiones, las decisiones creativas pueden impactar más allá de la pantalla. Y esto es precisamente lo que ha sucedido en los últimos días con la confirmación del regreso de Halil Brahim Ceylan a la televisión con un nuevo y ambicioso proyecto, pero sin la presencia de quien fue no solo su compañera artística, sino también su amor en la vida real, Sla Turkoglu. El anuncio fue recibido con entusiasmo por los seguidores del actor, que esperaban con ansias su regreso luego de un breve receso tras su último éxito. Sin embargo, rápidamente la alegría dio paso a la sorpresa, la decepción y una oleada de comentarios cargados de nostalgia cuando se supo que Sla no formaría parte del elenco, a pesar de las enormes expectativas y de los rumores que la colocaban como la coprotagonista ideal. Una dupla inolvidable que hizo historia. Halil y Sla no fueron solo una pareja dentro y fuera de la pantalla. Su química en proyectos anteriores los convirtió en un símbolo de romance, complicidad y profesionalismo. Miles de fans los recuerdan con cariño en escenas intensas, naturales, donde la línea entre actuación y realidad se volvía borrosa. Tras la ruptura de su relación sentimental, muchos pensaron que sería el fin de su colaboración profesional. Sin embargo, con el paso del tiempo, ambos artistas mostraron madurez, e incluso Sla llegó a declarar en entrevistas que trabajar con Halil fue una de las experiencias más enriquecedoras de su carrera. Por eso, cuando comenzaron a circular rumores de un nuevo proyecto protagonizado por Halil, y se insinuó que podría reunirse nuevamente con Sla en pantalla, la esperanza volvió a encenderse entre sus admiradores. La propuesta, un deseo que no se cumplió. Según fuentes cercanas a la producción, Halil expresó personalmente su deseo de trabajar con Sla en el nuevo proyecto. De hecho, durante las etapas iniciales de desarrollo, su nombre fue uno de los primeros en la mesa de discusión. Halil estaba convencido de que Sla aportaría una fuerza emocional única al proyecto. Él sentía que había una historia pendiente por contar con ella, algo que solo podría lograrse si compartían escenas nuevamente, comentó una persona vinculada al equipo creativo. Sin embargo, la dirección del canal y los productores ejecutivos tenían otros planes. Alegando razones estratégicas, comerciales y de renovación estética, decidieron rechazar la incorporación de Sla Turkoglu al reparto. Una decisión que, lejos de ser neutra, tuvo repercusiones emocionales profundas. Sla Turkoglu, del entusiasmo a la tristeza. Lo que pocos sabían es que Sla estaba completamente ilusionada con la posibilidad de regresar a escena junto a Halil. Había leído fragmentos del guión, había hablado con personas cercanas al proyecto y hasta había mencionado su emoción en círculos íntimos. Extraño actuar con Halil, tenemos un lenguaje artístico que no se puede forzar, habría dicho a una amiga actriz. La negativa oficial fue un golpe inesperado. Las personas de su entorno aseguran que Sla vivió la noticia con gran tristeza, sintiéndose apartada no solo profesionalmente, sino también emocionalmente. Para ella, esta oportunidad representaba una forma de cerrar ciclos, de sanar, de transformar un pasado doloroso en arte. Según allegados, Sla pasó varios días en casa sin salir, apagada emocionalmente, releyendo mensajes antiguos y evitando las redes sociales. Fue vista sola en una cafetería de Estambul, sin maquillaje, visiblemente afectada y distraída, como si su mente estuviera en otro lugar. ¿Una decisión estratégica o una censura emocional? La pregunta que muchos se hacen ahora es, ¿por qué la producción no quiso a Sla? Algunas teorías apuntan a que los ejecutivos quieren dar un nuevo aire a la carrera de Halil, desligándolo de asociaciones pasadas. Otros afirman que la influencia de ciertos sectores conservadores del canal habrían presionado para evitar una dupla que remueve viejas heridas.
También hay quienes ven la mano de nuevas figuras que quieren posicionarse como pareja artística de Alil, sabiendo que la sombra de Esla es difícil de igualar. Cualquiera sea la razón, la ausencia de Esla ha dejado un vacío emocional no solo en ella, sino también en el proyecto, que aún no ha anunciado oficialmente a su coprotagonista femenina. Y en redes sociales, ya se nota el impacto, miles de seguidores han comenzado una campaña con el #almohadilla queremos a Esla, exigiendo su inclusión. Alil, entre la alegría profesional y el duelo emocional. Alil, por su parte, se encuentra en una posición incómoda. Si bien está feliz de volver a la televisión, también está lidiando con las consecuencias de una decisión que no comparte del todo. En declaraciones recientes, se limitó a decir: este proyecto es muy importante para mí. Ojalá pudiera compartirlo con personas que han sido clave en mi carrera, pero a veces las decisiones no dependen solo de uno. Una frase que muchos interpretaron como una alusión directa a Esla. Personas de su círculo afirman que Alil intentó interceder hasta el último momento. Incluso habría propuesto modificar partes del guión para hacer espacio para Esla. Pero la negativa fue firme. Y ahora, el actor intenta concentrarse en su nuevo rol, sabiendo que ha tenido que sacrificar una parte de su corazón artístico en el proceso. ¿Qué sigue para Esla? La actriz se encuentra en un proceso de introspección. Si bien ha recibido otras propuestas, aún no ha dado una respuesta definitiva. Su agencia ha preferido no hacer comentarios, lo que ha alimentado aún más la sensación de tristeza que atraviesa. Pero quienes conocen a Esla saben que es fuerte, resiliente y capaz de transformar el dolor en arte. Su pasión por la actuación es tan grande como su sensibilidad, y no sería sorprendente que pronto la veamos protagonizando un nuevo proyecto, quizá incluso en otro país, demostrando que su talento no necesita validación externa. Una historia que sigue viva en el corazón del público. Para miles de fans, Alil y Esla seguirán siendo una pareja legendaria, dentro y fuera de la ficción. Su historia no termina con este rechazo. Al contrario, este nuevo capítulo ha reavivado el interés, la nostalgia y el deseo colectivo de volver a verlos juntos. Las redes sociales están repletas de mensajes de apoyo, montajes, frases conmovedoras y llamados a la reflexión: ¿hasta qué punto el arte debe separarse de la emoción? ¿Qué se pierde cuando se ignora la conexión entre dos almas que han demostrado química, respeto y autenticidad? Conclusión: una herida abierta en el corazón de la televisión turca. El regreso de Alil Brahim Ceylan debería haber sido una celebración completa. Pero sin Esla Turkoglu, la alegría es incompleta, la pantalla luce un poco más vacía y los corazones de los fans laten con un dejo de melancolía. Quizás el tiempo, los cambios de rumbo y las decisiones futuras traigan nuevas oportunidades. Pero por ahora, queda el sabor amargo de lo que pudo haber sido, el dolor de una actriz que esperaba reencontrarse con su pasado para transformarlo en presente, y el peso de una industria que a veces olvida que las emociones también forman parte del espectáculo.